Bienvenido al día 3 del desafío de 7 días con el Salmo 91. Hoy oramos por lo que más amamos y a veces más nos duele, la familia. El Salmo 91 promete que ninguna plaga tocara tu morada. Eso no es solo protección física, es protección sobre tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones familiares, la atmósfera espiritual de tu hogar. Hoy vamos a declarar esa promesa sobre cada persona que Dios puso en tu vida. Escribe en los comentarios el nombre de tu familia. Estamos orando por cada uno. Suscríbete al canal para los 7 días del desafío. Hermano, hermana, bienvenido al día 3 del desafío de 7 días con el Salmo 91. Si llevas 3 días con nosotros, quiero decirte algo. Lo que estás haciendo tiene un valor enorme. No solo para ti, para todos los que te rodean. Porque cuando una persona decide buscar a Dios con consistencia, con compromiso, con disciplina espiritual, eso no se queda solo en ella. Se derrama sobre su familia, sobre su entorno, sobre su atmósfera. Llevas 3 días construyendo algo real. No lo abandones. Si hoy es tu primer día con nosotros, bienvenido. Y qué significativo que tu primer día sea exactamente este. Porque el tema de hoy es algo que toca el corazón de casi todo ser humano, la familia. No hay persona en este mundo que no tenga una historia familiar que implique tanto amor como dolor. Familias perfectas no existen, pero familias restauradas por el poder de Dios, esas sí existen. Y hoy vamos a orar por la tuya. Quiero comenzar con una pregunta honesta. Cuando piensas en tu familia ahora mismo, ¿y cuál es la primera emoción que sientes? Para algunos será gratitud, una familia que aunque imperfecta, está unida y se ama. Para otros será preocupación, un hijo que anda perdido, un matrimonio que cruje, una relación con los padres que nunca terminó de sanarse. Para otros será dolor, una familia fracturada, ausente, marcada por heridas que se heredaron de generación en generación. Y para algunos será una mezcla de todo eso al mismo tiempo. Cualquiera que sea tu respuesta, esa emoción es exactamente el punto de partida para la oración de hoy. Porque Dios no quiere que finjas que tu familia está bien si no lo está. Él quiere que llegues con la realidad de lo que es y confiesen que su poder puede transformarla en lo que debería ser. El Salmo 91, versículo 10 dice: «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Tu morada, tu hogar, el espacio donde vive tu familia. Esa promesa no es automática, va atada al versículo 9, porque has puesto al Señor, al Altísimo, por tu habitación. Cuando Dios es el centro del hogar, cuando sus valores guían las decisiones, cuando su presencia es bienvenida en esas paredes, ninguna plaga puede instalarse ahí de manera permanente. Hoy vamos a reclamar esa promesa con fe y con autoridad. Y antes de que empecemos a orar, quiero que hagas algo sencillo. Piensa en una persona específica de tu familia. La primera que llega a tu mente puede ser tu cónyuge, un hijo, un padre, un hermano, un nieto. Visualiza su cara. Recuerda algo que amas de esa persona y mantén esa imagen en tu corazón mientras oramos. Porque la oración más poderosa no es la abstracta, es la que tiene nombre y tiene rostro. Leamos juntos el Salmo 91 hoy, con el corazón puesto en la familia. Cada promesa que escuchas, visualiza a las personas que amas recibiéndola. Tu cónyuge debajo de las alas del Todopoderoso. Tus hijos guardados por los ángeles de Dios en todos sus caminos. Tu hogar cubierto por el escudo de su fidelidad. Salmo 91, 1, 2. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 3, 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Salmo 91, 5, 7. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegara. Salmo 91, 9, 10. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocar a tu morada. Salmo 91, 11, 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 14, 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocara, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Escucha el versículo 10 una vez más. Ninguna plaga tocará tu morada, tu hogar. Esa es una promesa directa de Dios sobre el espacio donde vive tu familia. Y hoy vamos a recibirla con fe. En la noche del Éxodo, la última plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos, Dios le dio a Israel una instrucción muy específica: rociar el dintel y los postes de la puerta con sangre del cordero. Y la promesa fue: cuando el ángel destructor vea la sangre, pasara de largo. La muerte no entrara en esa casa. Esa noche, la diferencia entre los hogares egipcios y los israelitas no era la ubicación geográfica, no era el nivel socioeconómico, no era la virtud personal de cada familia, era la sangre, la cobertura, la decisión deliberada de poner la señal del pacto en la puerta del hogar. Hoy la sangre del Cordero, Jesucristo, sigue siendo la cobertura más poderosa que un hogar puede tener. Cuando un creyente declara sobre su casa: este hogar está cubierto por la sangre de Jesús, no es una fórmula mágica ni una superstición religiosa. Es la activación de una realidad espiritual establecida en la cruz. El enemigo ve esa cobertura y no tiene derecho legal de entrar. Pero hay algo importante que necesitamos entender. La cobertura espiritual del hogar no es automática. Requiere que alguien en ese hogar tome la posición de sacerdote. En el Antiguo Testamento, el padre de familia era el sacerdote del hogar, el que intercedía, el que cubría, el que mantenía la relación con Dios en nombre de todos. En el Nuevo Testamento, ese concepto no desaparece, se democratiza. Cualquier creyente, padre, madre, hijo adulto, abuela, puede ejercer esa función sacerdotal sobre su familia. Josué 24:15 es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia cuando se trata del hogar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nota que Josué no dijo quizás, no dijo intentaremos, no dijo si todos están de acuerdo, dijo serviremos. Declaración unilateral, liderazgo espiritual. Una persona tomando la responsabilidad de establecer la dirección espiritual de su familia, independientemente de lo que los demás elijan. Eso es lo que te invito a hacer hoy. Sin importar el estado actual de tu familia, si están todos unidos o si hay fracturas profundas, si todos creen o si eres el único creyente en casa, levántate como el sacerdote de tu hogar. Declara que en tu casa el Señor reina, no como imposición sobre los demás, como cobertura espiritual, como acto de amor que protege a los que amas aunque ellos no lo vean. Ahora quiero hablar de algo que el enemigo usa con mucha frecuencia para destruir familias: los patrones generacionales. Esos ciclos de conducta disfuncional que se repiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, el alcoholismo que aparece en cada generación, la violencia doméstica que se hereda, el abandono paternal que se reproduce, la pobreza que parece seguir a la familia como una maldición, la infidelidad que se convirtió en norma. Estos patrones no son fatalidad, pero sí son reales.
y tienen una dimensión espiritual que las terapias psicológicas solas no pueden completamente resolver. La buena noticia es que Jesús vino a romper esas cadenas. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso incluye las maldiciones generacionales. Cuando un creyente se para firmemente en la autoridad de Cristo y declara el fin de un patrón generacional sobre su familia, eso tiene poder real en el reino espiritual. El ciclo puede romperse. En tu generación, contigo, hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a orar por la restauración de tu matrimonio, por la cobertura de tus hijos, por la ruptura de todo patrón generacional. Y vamos a declarar una nueva herencia espiritual sobre tu familia. Extiende las manos como cubriendo a tu familia y declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Este hogar está cubierto por la sangre de Jesús. Todo patrón generacional de destrucción se rompe en mi generación. Una nueva herencia espiritual comienza hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar directamente a los que tienen un matrimonio. Sea el matrimonio más feliz del mundo o el que está al borde del divorcio, esta oración es para ti. Porque los matrimonios felices necesitan protección tanto como los que están en crisis. El enemigo no solo ataca lo que ya está debilitado, ataca lo que está bien para debilitarlo. El matrimonio fue idea de Dios. En Génesis 2, Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y él mismo diseñó la unión entre un hombre y una mujer como el reflejo más cercano de la relación entre Cristo y la Iglesia. Por eso el enemigo lo odia con una intensidad especial. Sabe que si destruye el matrimonio, destruye la célula básica de la sociedad y del reino de Dios en la tierra. Los ataques al matrimonio raramente llegan de frente, llegan como erosión lenta. Una pareja que deja de comunicarse de verdad, que habla de logística pero ya no de sueños, de miedos, de lo que siente el corazón. Una distancia emocional que crece tan despacio que ninguno de los dos nota exactamente cuándo empezó. Un resentimiento no dicho que se va acumulando hasta que un día explota con una fuerza que ninguno de los dos esperaba. Una rutina que mató la intimidad y el afecto. El trabajo, los hijos, las pantallas, todo conspirando para que dos personas que se eligieron se conviertan en compañeros de casa educados pero distantes. Y a veces los ataques sí son directos. La infidelidad que destrozó la confianza. Las palabras dichas en el calor de una pelea que no se pueden desdecir. El secreto que salió a la luz y cambió todo. La adicción que se convirtió en el tercero en discordia. Pero escucha esto. Dios puede restaurar un matrimonio que parece sin remedio. No porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque Él puede cambiar corazones. Puede ablandar lo que es enduro. Puede traer la conversación que ninguno de los dos han podido tener. Puede revivir el amor que parecía muerto. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. En el libro de Oseas, Dios le pide al profeta algo que parece irracional: recuperar a su esposa que lo había abandonado. Y Dios explica por qué. Porque eso es exactamente lo que Él hace con su pueblo, que lo abandona una y otra vez, y Él una y otra vez lo busca y lo recupera. El matrimonio humano es una imagen del amor de Dios. Y cuando un matrimonio se restaura contra toda lógica humana, se convierte en un testimonio del carácter de Dios que pocas cosas pueden igualar. Si tu matrimonio está en crisis, te pido que no tomes decisiones definitivas antes de haberlo llevado seriamente ante Dios en oración. No estoy diciendo que todo matrimonio puede o debe restaurarse sin excepción. Hay situaciones donde la separación es lo correcto y necesario. Pero si estoy diciendo que hay matrimonios que parecían terminados y que Dios restauró, y el tuyo puede ser uno de ellos. Padre Dios, hoy traigo ante ti cada matrimonio representado en esta oración. Los que van bien,
Cúbrelos, protégelos, que el fuego que tienen no se apague. Los que están en dificultad, entra tú en ese matrimonio hoy. Siéntate en esa mesa donde ya nadie se sienta. Entra a esa habitación donde ya no hay intimidad. Abre esa conversación que ambos necesitan tener y ninguno ha podido comenzar. Padre, suaviza los corazones endurecidos. Disuelve el orgullo que no deja pedir perdón y el miedo que no deja dar una segunda oportunidad. Que el cónyuge que ama más de lo que recibe no se canse de amar. Que el que se fue alejando sienta algo, una nostalgia, un remordimiento, una chispa de lo que había, que lo traiga de regreso. Para los que la infidelidad rompió algo que parece irreparable, Padre, tú eres el Dios que reconstruye sobre ruinas. No ignores el dolor, sanalo. No minimices la traición, transfórmala. Que lo que el enemigo usó para destruir, tú lo uses para profundizar. Que este matrimonio salga de esta crisis más fuerte, más honesto, más real que antes. Porque tú tienes ese poder y ese matrimonio vale la pena. Y para los que están en un matrimonio donde el otro no cree, donde oras solo, donde vas a la iglesia solo, donde cargas la responsabilidad espiritual de la familia solo, Padre, honra esa fe solitaria. Que tu presencia sea tan tangible en ese hogar que el cónyuge que no cree empiece a preguntarse de dónde viene la paz que tiene su pareja. Que tu testimonio silencioso hable más que 1000 sermones. En el nombre de Jesús. Amén. No hay oración que un padre o una madre haga con más intensidad que la oración por sus hijos. Porque cuando tienes un hijo, tu corazón literalmente camina fuera de tu cuerpo. Y cuando ese corazón que camina afuera está en peligro, ya sea un peligro físico, una mala influencia, una decisión que te preocupa, una etapa de la vida que no entiendes, la angustia de un padre no tiene comparación. El Salmo 91, versículos 11 y 12, dicen que los ángeles de Dios guardan en todos los caminos. Y yo creo que esa promesa se aplica especialmente a los hijos de padres que oran. Cuando tú oras por tu hijo, estás literalmente pidiendo a Dios que ponga guardián celestial en los caminos de esa persona, que los ángeles reciban instrucciones específicas sobre tu hijo. Que en la escuela, en la calle, en las redes sociales, en los momentos de soledad donde el enemigo los quiere alcanzar, haya una presencia invisible que los guarda. Quiero hablar de 3 situaciones específicas que se repiten constantemente en las peticiones de oración de este canal y que afectan a padres en toda América Latina. La primera, el hijo o hija que se fue por mal camino, que cayó en adicciones, en malas compañías, en estilos de vida que los padres ven con el corazón destrozado, que quizás ya no vive en casa, que cortó la comunicación, que se fue lejos, geográfica o emocionalmente. Para esos padres quiero decir algo que quizás nadie más les ha dicho. No han fallado. Dios mismo tuvo hijos que se rebelaron. Israel fue llamado el hijo primogénito de Dios y se rebeló una y otra vez. Eso no convirtió a Dios en mal padre, y la rebelión de tu hijo no te convierte en mal padre ni en mala madre. Lo que sí puedes hacer, lo único que puedes hacer, es lo que los padres del hijo pródigo hicieron: esperar con el corazón abierto y seguir orando. La segunda, el hijo o hija que enfrenta presiones que su generación enfrenta de una manera que ningún padre del pasado tuvo que enfrentar. Las redes sociales que lo comparan constantemente con un estándar irreal. El acoso escolar que ya no termina en la salida de la escuela, sino que lo sigue hasta la cama a través del teléfono. La ansiedad y la depresión juvenil que van en aumento. La confusión de identidad que el mundo moderno fomenta activamente. Estos hijos necesitan cobertura espiritual específica para los peligros específicos de su generación. La tercera, el hijo adulto con quien la relación se rompió, que se fue de la casa en malos términos.
con quien hay años de silencio y rencor, con quien el amor sigue, pero la comunicación se quebró. Para esos padres y para esos hijos adultos, Dios puede restaurar lo que parece permanentemente roto. Di el nombre de tus hijos en voz alta ahora, uno por uno, y después de cada nombre declara: nombre de tu hijo está bajo la protección del Altísimo. Los ángeles de Dios guardan sus caminos. Ninguna trampa del enemigo va a prosperar en su vida. El propósito de Dios se cumple en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, hoy coloco a mis hijos, cada uno con su nombre, con su historia, con sus luchas específicas, debajo de las alas del Todopoderoso. Señor, tú los conoces mejor que yo. Conoces sus miedos ocultos, sus inseguridades, las presiones que enfrentan, las tentaciones que los rodean, y los amas con un amor que supera incluso el amor de sus padres. Para el hijo que anda perdido, Padre, búscalo como el pastor busca la oveja. Alcánzalo donde está, que algo en su interior, esa semilla que fue sembrada desde pequeño, esas oraciones que sus padres han hecho por él durante años, germinen ahora. Que recuerde quién es, que recuerde a dónde pertenece, que regrese, y que cuando regrese haya brazos abiertos esperándolo, como el padre del hijo pródigo, que corrió hacia él cuando todavía estaba lejos. Para el hijo que enfrenta las presiones de esta generación, Padre, que tu Espíritu Santo sea más real para ellos que cualquier pantalla, que cualquier influencia externa, que cualquier voz que les dice quiénes deberían ser. Que su identidad esté anclada en quien tú dices que son, no en lo que el mundo les dice. Que tengan discernimiento para distinguir las mentiras del enemigo envueltas en las tendencias culturales de su tiempo. Para el hijo adulto con quien la relación se rompió, que tu amor, que es más persistente que cualquier resentimiento humano, sea el puente entre nosotros. Que una llamada inesperada, un mensaje, una circunstancia que solo tú puedes orquestar, abra la puerta a una conversación que lo cambie todo. Restaura lo que parece roto sin remedio. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero profundizar en algo que mencioné antes, los patrones generacionales, porque creo que es uno de los temas más importantes y menos tratados cuando se habla de restauración familiar. Y porque hay personas viendo este video que reconocen en sus propias vidas un patrón que vieron en sus padres y que sus padres vieron en sus abuelos. Un ciclo que se repite con una consistencia que asusta. En Éxodo 25, Dios dice que la iniquidad de los padres visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso no significa que los hijos son castigados por los pecados de los padres. La Biblia es clara en Ezequiel 18 que cada persona responde por sus propios actos. Lo que sí significa es que los patrones de conducta, las estructuras de pensamiento, las formas de relacionarse, estas cosas se transmiten por crianza, por ejemplo, por el ambiente familiar. Y cuando esas transmisiones son disfuncionales, cuando lo que se transmite es violencia, abandono, adicción, abuso, el hijo tiene que trabajar activamente para no reproducirlo. Pero el versículo de Éxodo que habla de la iniquidad que visita a las generaciones tiene una segunda parte que casi nadie cita, pero que uso de misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos, hasta 1000 generaciones. Si la iniquidad llega a la tercera y cuarta generación, la misericordia de Dios llega a 1000. La misericordia supera infinitamente a la maldición, y cuando una persona en una familia decide romper el ciclo, decide buscar a Dios, decide ser diferente a lo que aprendió, la misericordia de Dios fluye hacia atrás y hacia adelante en esa familia. Tu decisión de hacer este desafío de 7 días, de buscar a Dios, de orar por tu familia, eso no es pequeño. Puede ser el punto de inflexión en la historia generacional de tu familia. El momento en que el ciclo se rompe, en que lo que se heredaba deja de heredarse.
en que una nueva historia comienza. En el libro de Ruth vemos algo hermoso. Ruth era moabita, proveniente de una nación que no era el pueblo de Dios, con una herencia espiritual completamente diferente. Pero ella tomó una decisión. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa decisión no solo cambió su propia vida, cambió el destino de su descendencia, porque Ruth se convirtió en bisabuela del rey David, y David fue el ancestro de Jesús. Una decisión de ruptura generacional que cambió la historia del mundo. Tu decisión de hoy no es menor. No sabes hasta dónde va a llegar el impacto de lo que estás sembrando en tu familia a través de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, me paro ahora ante ti como sacerdote de mi familia y decreto el fin de todo patrón generacional de destrucción que ha operado en mi linaje. El alcoholismo, rompo esa cadena. La violencia doméstica, rompo esa cadena. El abandono paternal, rompo esa cadena. La infidelidad, rompo esa cadena. La pobreza crónica, rompo esa cadena. La depresión heredada, rompo esa cadena. La amargura transmitida, rompo esa cadena. En el nombre de Jesús, cada uno de esos ciclos termina en mi generación. Y Padre, decreto una nueva herencia espiritual sobre mi familia. Una herencia de fe, que mis hijos y los hijos de mis hijos tengan hambre de Dios. Una herencia de amor, que sepan amar y sean amados bien. Una herencia de integridad, que su palabra valga, que su carácter sea sólido, que sean personas en quien otros puedan confiar. Una herencia de propósito, que cada generación que venga después de mí camine en el destino que tú escribiste sobre ellos antes de que nacieran. Que el sacrificio que hago hoy, de tiempo, de oración, de búsqueda, no sea solo para mí, que se derrame hacia adelante, que mis hijos lo recojan, que mis nietos vivan los frutos de lo que estoy sembrando hoy, porque tú dijiste que eres misericordioso hasta 1000 generaciones con los que te aman. Yo te amo, Señor, y reclamo esa misericordia para mi familia hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al momento de la oración final del bloque principal del día 3. Y quiero que esta oración sea diferente a las anteriores. Quiero que mientras oras visualices cada cuarto de tu casa, cada persona que vive en ella, cada relación que se desarrolla dentro de esas paredes. Y mientras la oras, vamos a cubrir espiritualmente, deliberadamente, cada rincón de ese espacio. Padre Dios, en este momento me paro como sacerdote de mi hogar y comienzo cubriendo la entrada de mi casa. Que todo lo que entre por esa puerta, personas, conversaciones, influencias, información, entretenimiento, pase primero por tu filtro. Que lo que no viene de ti sea detenido antes de cruzar el umbral. Que lo que entra edifique, sane y fortalezca, no destruya. Cubro la sala, el lugar donde mi familia se reúne. Que las conversaciones que se tienen ahí sean reales. Que haya espacio para la vulnerabilidad, para la risa, para el llanto, para los conflictos que se resuelven en lugar de suprimirse. Que no sea un cuarto de extraños que comparten un espacio, sino de personas que se conocen, se aman y se eligen todos los días. Cubro las habitaciones, los lugares donde cada miembro de mi familia descansa, sueña, piensa y lucha con sus batallas privadas. Que tu presencia llene cada una de esas habitaciones. Que cuando mis hijos cierren la puerta de su cuarto, no estén solos con el peso de lo que cargan. Que tu Espíritu Santo esté ahí. Que cuando mi cónyuge y yo estemos en nuestra habitación, ese espacio sea sagrado, un espacio de intimidad, de conexión, de descanso mutuo. Cubro los dispositivos tecnológicos de mi hogar, los teléfonos, las tabletas, las computadoras, los televisores. Que el contenido que entra por esas pantallas no destruya lo que tú estás construyendo en mi familia.
Que mis hijos tengan discernimiento para rechazar lo que los daña. Que yo tenga sabiduría para establecer límites sanos sin convertirme en un carcelero, sino en un guardián. Padre, cubro cada relación que existe dentro de mi familia. La relación entre mi cónyuge y yo. La relación entre padres e hijos. La relación entre hermanos. Las relaciones con los abuelos, con los tíos, con los primos. Esa red más amplia que es la familia extendida. Que tu amor sea el pegamento que mantiene todo unido. Que donde hay fractura haya sanidad. Que donde hay distancia haya acercamiento. Que donde hay herida haya perdón. Y Padre, que mi hogar sea un lugar de paz. No la paz superficial que es solo ausencia de conflicto. La paz profunda, tu shalom, que es plenitud, integridad, bienestar en todas las dimensiones. Que cualquiera que entre a mi casa sienta algo diferente. Que se pregunten qué hay ahí. Y que la respuesta sea, hay un Dios que es bienvenido en esta casa. En el nombre de Jesús, amén. Quiero contarte una historia que Jesús mismo contó y que creo que es la historia más hermosa sobre la familia en toda la Biblia. La conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero yo prefiero llamarla la parábola del padre que esperaba. Un hijo le pide a su padre la herencia antes de tiempo, lo que en la cultura de la época era equivalente a decirle, para mí ya estás muerto. El padre le da lo que pide. El hijo se va lejos, gasta todo en una vida que lo promete todo y no le da nada, y termina cuidando cerdos en un país extraño, con hambre, con vergüenza, completamente solo. En ese momento, la Biblia dice que volvió en sí y decide regresar a casa. Ahora viene la parte que cambia todo. El padre, ese hombre al que su hijo le había dicho, para mí ya estás muerto, estaba mirando el camino. No solo ese día, todos los días, esperando, porque el amor de un padre no puede dejar de esperar, aunque todo indique que no hay razón para seguir haciéndolo. Y cuando vio al hijo venir por el camino, todavía lejos, aún sucio, aún con ropa harapienta, corrió. El padre corrió. Un hombre de dignidad en esa cultura no corría. Pero el amor supera el protocolo y la dignidad. El padre corrió, lo abrazo y lo beso antes de que el hijo pudiera decir una sola palabra. Esa historia es el retrato de Dios, pero también es el retrato de lo que significa ser familia cuando uno de los suyos se pierde. Hay una posición en esa historia que es la más difícil de mantener y también la más poderosa, la posición del padre que mira el camino, que no persigue al hijo que se fue, porque el amor maduro sabe que la libertad incluye el derecho a cometer errores, pero que tampoco cierra la ventana, que sigue mirando, que sigue esperando, que sigue creyendo que el hijo va a volver. Si tienes un familiar que se fue, ya sea físicamente o en lo espiritual, ya sea un hijo que se perdió, o un cónyuge que se alejó, o un hermano que cortó el vínculo, esa posición del padre que mira el camino es lo que te invito a mantener. No con desesperación, con fe, no con control, con oración. Mirando el camino con la certeza de que el mismo Dios que trajo de regreso al hijo pródigo puede traer de regreso a quien tú amas. Y hay algo más en esa historia que quiero que no se te pase. El hijo volvió en sí. Hubo un momento de claridad. Un instante en que la niebla del error se disipó lo suficiente para que pudiera verse a sí mismo con honestidad. Y en ese momento eligió volver. Ese momento de claridad. Eso es lo que pedimos en oración para nuestros familiares perdidos. No que cambien de golpe. No que de repente sean perfectos, solo que vuelvan en sí, que tengan ese momento de lucidez donde vean con claridad a dónde los llevó el camino que eligieron. Y recuerden que hay una casa a la que pueden volver. Dios puede dar ese momento. Tu oración puede ser el instrumento que lo precipite. No abandones el camino.
Padre, en este momento pienso en la persona de mi familia que se fue, la que se perdió, la que eligió un camino que yo no puedo seguirla, la que se alejó de ti, de mí, de quien era. Señor, tú la amas más de lo que yo la amo. Y tú conoces exactamente dónde está y qué necesita para volver en sí. Padre, te pido ese momento de claridad para ella, ese instante en que la niebla se disipe y pueda ver con honestidad a dónde la llevo el camino que eligió. Que recuerde quién es, que recuerde de dónde viene, que recuerde que hay una casa y un padre al que puede volver, sin importar cuánto tiempo paso, sin importar qué tan lejos llego, sin importar lo que hizo, porque en tu casa siempre hay lugar, siempre hay abrazo, siempre hay fiesta cuando el perdido regresa. Y Padre, mientras espero, ayúdame a mantener la ventana abierta, a no cerrar la puerta con el resentimiento, a no dejar que la espera me amargue, a seguir mirando el camino con fe, creyendo que el día que esa persona decida volver, yo voy a correr a su encuentro, como el Padre que corrió, como tú corres hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En el bloque 5, al llegar a la declaración con el nombre del Hijo, hacer una pausa larga, 5 segundos, para que el espectador pueda decir el nombre en voz alta. Ese momento es muy poderoso emocionalmente. En el bloque 7, el pastor puede grabar con los ojos cerrados y la voz más baja, como si realmente estuviera caminando por su propia casa en oración. Eso genera una autenticidad que el espectador siente. Anunciar al cerrar, día 4, liberación financiera. Mencionar que muchas familias están bajo presión económica y que Dios tiene provisión para cada una. En este día 3 del desafío, oramos por la familia de manera amplia. Ahora quiero ir más profundo, a situaciones familiares específicas que se repiten en los corazones de quienes nos siguen. Cuando llegue la que es tuya, pon una mano en tu pecho y di: esa es la mía, Señor. Padre, oro por el padre o la madre que está criando solo a sus hijos, que lleva el peso de 2 roles, que trabaja, cuida, provee, disciplina y consuela, todo al mismo tiempo, sin un compañero que comparta la carga, que a veces siente que no tiene suficiente de nada, suficiente tiempo, suficiente energía, suficiente dinero, suficiente paciencia, para hacer bien todo lo que necesita hacer. Señor, tú dijiste que eres padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Que hoy seas el compañón invisible de esa persona que cría sola. Que donde falta un padre o una madre, tú llenes ese espacio con tu presencia. Que esos hijos no crezcan con carencia, crezcan con la plenitud que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Padre, oro por los abuelos que están criando a sus nietos porque sus hijos no pudieron o no quisieron hacerlo. Que a esta edad, con este cuerpo, con estas fuerzas, están dando todo lo que tienen para que sus nietos tengan un hogar, estructura y amor. Señor, renueva sus fuerzas, que no se cansen, que tengan salud para ver a esos niños crecer, que la ausencia de los padres biológicos no deje una herida permanente en esos niños, sino que tu amor, expresado a través de los abuelos que se quedaron, sea más que suficiente. En el nombre de Jesús. Padre, oro por el hijo o hija adulto que cargó con heridas de su infancia que nunca fueron reconocidas ni tratadas, que creció en un hogar donde había abuso físico, verbal, emocional, o donde había ausencia, un padre que nunca estuvo, una madre que no supo amar porque nadie le enseñó cómo. Y esa persona carga hoy, en su vida adulta, el peso de una infancia que no fue lo que debió ser. Señor, esas heridas son reales, no las minimices, sánalas. Entra a esos recuerdos dolorosos y pon tu presencia en ellos. Que lo que fue vivido en soledad sea revivido con tu compañía. Que esa persona sepa que tú estabas ahí,
aunque no lo sintiera, y que hoy estás aquí, listo para sanar lo que quedó roto. En el nombre de Jesús. Padre, oro por la familia que está separada por la migración. Padres que están en otro país trabajando para mandar dinero mientras sus hijos crecen con una pantalla como único acceso a uno de sus padres. Hijos que ven a mamá o a papá solo en videollamada. Matrimonios que se mantienen a distancia durante años esperando el momento de reunirse. Señor, la separación física no separa los corazones cuando tú estás en el medio. Que tu presencia sea el puente, que cada llamada sea un momento de verdadera conexión, que los hijos sientan el amor de sus padres a pesar de la distancia, y que la reunión, cuando llegue, sea más dulce que cualquier cosa que el sacrificio de la separación pudiera comprar. En el nombre de Jesús, Padre, oro por la familia que tiene un ser querido con adicción, el hijo en las drogas, el esposo en el alcohol, la hija que no puede dejar de autodestruirse y la familia que lo rodea, que ama sin saber cómo ayudar, que sufre sin saber hasta dónde aguantar, que espera sin saber cuánto tiempo más. Señor, tú eres el Dios que rompe cadenas. La adicción no es más fuerte que tu poder. Que la persona atrapada en ella tenga un encuentro contigo que cambie todo. No un encuentro religioso, uno real, uno que toque lo que la adicción no pudo llenar. Y que la familia que espera tenga la sabiduría para amar sin ser destruida, para poner límites sanos sin dejar de creer en el milagro. En el nombre de Jesús, amén. Hoy fue un día especialmente cargado de emoción, porque hablar de familia siempre toca las fibras más profundas. Tocamos temas que quizás llevas tiempo sin nombrar en voz alta. El matrimonio que necesita renovación, los hijos que preocupan, los patrones generacionales que quieres romper, el familiar que se fue y por quien sigues esperando. Oramos por personas que amas y cuyo dolor sientes como si fuera tuyo. Declaramos el fin de ciclos que llevan generaciones en tu familia. Eso no es poco. Eso es enorme, y lo que hiciste hoy tiene peso real en el cielo. Quiero que sepas algo sobre la restauración familiar que es importante entender para no desanimarte. Raramente es un evento instantáneo. Casi siempre es un proceso. Un primer paso que abre la puerta a un segundo paso. Una conversión que no podía ocurrir hasta que alguien oró lo suficiente para que los corazones estuvieran listos. Una llamada inesperada que llega después de años de silencio. Un abrazo que sana lo que años de distancia habían enfriado. Un milagro que parece pequeño al principio, pero que con el tiempo revela su verdadero tamaño. Y aquí está la clave de la perseverancia en la oración por la familia. La semilla que plantas hoy no siempre germina hoy. A veces germina mañana, a veces en 6 meses, a veces en años. Pero la semilla plantada con fe en tierra preparada por la oración, esa semilla siempre germina, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Lo que declaraste hoy sobre tu familia, la cobertura, la ruptura de cadenas, la nueva herencia, eso ya está activo en el reino espiritual. El tiempo de la manifestación lo determina Dios. Tu trabajo es seguir creyendo mientras tanto. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Año tras año fue al tabernáculo a pedir a Dios un hijo, y año tras año regresaba con las manos vacías. Hubo un punto en que su dolor era tan grande que ni siquiera podía hablar, solo lloraba y movía los labios. Y en ese punto, en ese fondo de dolor, el sacerdote Eli la vio y le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Y Ana se fue, y la Biblia dice algo extraordinario, y su semblante no fue más triste. Antes de que ocurriera el milagro, la paz llegó. Antes de que Samuel naciera, Ana estaba diferente, porque algo cambió cuando dejo el peso en manos de Dios. Que eso sea tu experiencia hoy.
Que aunque tu familia todavía no esté donde quieres que esté, algo en ti cambie después de esta oración. Que te vayas más liviano, que la carga siga existiendo, pero que la lleves diferente. Porque ahora no la llevas solo. La misión para las próximas 24 horas. Haz algo concreto y visible por alguien de tu familia. Una llamada a quien no has llamado en tiempo. Un mensaje que diga «te quiero» sin razón especial. Una conversación que hayas estado postergando. Un abrazo más largo. La oración activa la cobertura espiritual y el amor concreto es el puente por donde esa cobertura llega a las personas que amas. Mañana, día 4, oramos por liberación financiera. La presión económica destruye muchas familias. Y mañana vamos a declarar con fe que el Dios que proveyó en el desierto puede proveer en cualquier desierto financiero. Ven preparado con tu necesidad específica en el corazón. Levántate, extiende las manos cubriendo a tu familia y declara: hoy complete el día 3 del desafío. Mi familia está bajo la cobertura del Altísimo. Ninguna plaga tocará mi morada. Las cadenas generacionales se rompen en mí. Una nueva herencia espiritual comienza hoy. Yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ese decreto salió de tu boca y llegó al trono de Dios. Él está actuando sobre tu familia ahora mismo, aunque todavía no lo veas. Yo soy el pastor Antonio Jr. Gracias por el día 3. Si este video te bendijo, dale like, compártelo con tu familia, literalmente con ellos, y suscríbete para el día 4 mañana. Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Hasta mañana.